Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. En esto siempre hay a veces algunos detalles técnicos que ajustar, pero les damos la más cordial bienvenida. En nombre de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología y Educación y también de la Academia Americana, Así es, les damos la bienvenida para la disertación del doctor Edgar Villegas y de la doctora quienes nos van a estar hablando sobre un interesante tema como es doctor, ¿cuál es el tema exacto para no comenzar desde ahí mal? ¿Es las fotoceldas solares? A ver, el tema principal es propiedades eléctricas de los materiales y algunas aplicaciones de esos materiales. Yo quiero decir que en este tiempo, bueno, que estamos ya insertados en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? La cual precisamente una de las fuerzas es la tecnología, ¿verdad? Y la parte digital. Es interesante ver cómo esto está cambiando. E incluso la energía en el mundo está cambiando a energía limpia. De hecho, en Estados Unidos, para los que vivimos acá, el presidente Biden, uno de sus mayores proyectos de gobierno es precisamente, bueno, de entrada fue volver al Club de París, ¿verdad? Y reactivar precisamente aquellas consideraciones para que le permitan a Estados Unidos desarrollar energía sostenible. Así que vamos a tenemos la suerte de tener con nosotros a dos expertos en la materia. Y pues a continuación Daniel Encinas, ¿verdad? El delegado también de esta academia, va a hacer una pequeña introducción. Daniel, por favor. Muchas gracias, Luis. Primero que nada, les quiero pedir a todos, por favor, que los que no vayan a participar pongan en mute o silencien los micrófonos, porque cuando esta plataforma, cuando registra sonido, pone la imagen al frente. Así que, por favor, todos los que no vayan a hablar, silencien el micrófono y luego cuando vayan a hablar los van activando. Déjenme presentar al doctor Edgar Arbey Villegas Gómez. Él obtuvo su título de físico en el año 2012 en la Universidad del Quindío, en Colombia. Déjenme decirles que es un lugar precioso. Su trabajo de grado fue galardonado con mención laureada. En el año 2013 se hizo merecedor de una beca Colciencias como joven investigador. Fue docente catedrático e hizo parte del consejo curricular del programa de física de la Universidad del Quindío durante el año 2014. En el año 2015 ganó una beca latinoamericana del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Este organismo fue incluso fundado en el año 1958 por el Premio Nobel de Medicina, el doctor Bernardo Houssay. Allí Edgar inició sus estudios de doctorado en ese Instituto de Investigación en Ciencias y Tecnología de Materiales, que está adscripto a la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, donde obtuvo el título de doctor en Ciencias de Materiales en el año 2020. Edgar ha publicado diferentes artículos científicos y tiene una patente de invención en trámite. Actualmente, el doctor Villegas ha recibido una beca interna para hacer un postdoctorado en el CONICET, donde investiga el desarrollo de materiales para sensores de gas y humedad. Después de este impresionante currículum, le quiero dar la bienvenida oficialmente e iniciar su disertación al doctor Edgar Arbey Villegas Gómez. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Daniel, por la invitación a la academia, por haberme invitado para dar esta charla. El objetivo de esta charla principalmente es mostrar las actividades que he realizado
en investigación acerca de las propiedades eléctricas de algunos materiales. La charla va orientada solo a lo que son propiedades eléctricas de los materiales, pero además se realizaron ensayos térmicos, mecánicos, pero la charla solo va a estar orientada hacia las propiedades eléctricas. Hay muchas aplicaciones en el cotidiano vivir de todos nosotros que usamos estas aplicaciones comúnmente, como nuestros celulares, como las pantallas táctiles en cualquiera de sus presentaciones. Y a veces nos preguntamos, bueno, algunas personas se preguntan cómo funcionan estos dispositivos, cuál es la ciencia que hay detrás de toda esta tecnología. Y yo les voy a mostrar un poco acerca de cómo se construyen o cómo se hace una investigación o cómo se desarrollan este tipo de materiales. Dos grupos en general, conductores iónicos y conductores electrónicos, vamos a ver la diferencia. Y los voy a introducir en ese campo de cómo es analizar físicamente una respuesta de un material y luego darle una interpretación y posteriormente pensar en una aplicación. Bueno, como dijo el dermatólogo, vamos directo al grano entonces y voy a compartir la pantalla donde tengo la presentación. ¿Quieres que hagamos la transmisión ahí? ¿Qué están viendo ahí? ¿Están viendo la presentación o están viendo a mí? Se ve la presentación. Listo. Se ve la presentación, la pantalla está un poquito grande, se ve parte de la pantalla de presentación, por lo menos eso es lo que yo visualizo en mi computadora. Se mira la barra lateral también de la presentación de PowerPoint. Ahora ok. la pantalla completa. Perfecto. Perfecto, doctor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, sensores de luz UV le puse de nombre a esta charla, pero en realidad hay otros materiales incluidos. Digamos que el último paso o el último desarrollo que realicé fue llegar a un sensor de luz ultravioleta. Entonces, vamos a empezar. Quiero comentarles en qué ámbito institucional hice mis trabajos de investigación. Iniciando mi carrera como científico en la Universidad del Quindío, estudié, como decía Daniel, física. En el año 2012 me egresé. Posteriormente entré a la Universidad Nacional de Mar del Plata a hacer un posgrado en el Instituto de Tecnología en Materiales. Y esto es lo que vamos a empezar entonces a ver desde el inicio de esta pantalla. Lo primero es en dónde inicié. Bueno, como ustedes ven, como ustedes saben, Colombia, un país en Sudamérica muy hermoso, en una zona tropical muy apropiada. En ese país hay una región muy pequeña que se llama Quindío, es una de las provincias o departamentos más pequeños del país. Y es muy conocido mundialmente porque está en el centro del eje cafetero, o sea, donde se cultiva todo el café, donde hay todo el turismo cafetero, donde es conocido mundialmente por estas cualidades del café, el mejor café del mundo, dicen por ahí. La palma de cera es nuestro árbol nacional, también están en estas tierras fértiles, muy bonito, el clima es primaveral todo el año. La arquitectura de sus pueblos es colonial, muy colorido, muy amistoso. Una variedad de frutas, de verduras, todas las que quieran durante todo el año. Siempre hay abundante comida, muy fresca, muy deliciosa. La arepa de maíz, que es algo que es muy de la región andina, toda la cordillera andina tiene explotado o tiene la habilidad de explotar y de producir derivados del maíz. Entre ellos, por ejemplo, la arepa de maíz es algo muy típico de nuestra tierra. Y también quería mostrarles la Universidad del Quindío. Esto es una postal, una imagen de la entrada de la Universidad del Quindío, el alma mater que me formó.
Antes de iniciar, quisiera mostrarles algo, y es un deber que tengo como ciudadano, como colombiano en este momento, y es comentarles a ustedes una situación que está ocurriendo. En 3 minuticos les voy a decir que en Colombia actualmente se está viviendo una situación muy grave de violencia y de violación de derechos humanos por parte del Estado. Ahí hay unas cifras de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo desde aproximadamente el 28 de mayo que inició el paro nacional. Más de 1.400 víctimas de violencia física, más de 500 desapariciones forzadas, donde últimamente se han encontrado personas desmembradas que han sido desaparecidas o capturadas o arrestadas por las fuerzas de la policía estatal. Y en este momento, para las personas que nos están escuchando en los demás países, que de pronto no les llega esta información porque los medios de comunicación tienen como la orden, los medios de comunicación tradicionales, de no mostrar la información como debe ser. Entonces quiero aprovechar este momento que podemos hacerlo y decir que en Colombia se está asesinando por parte del Estado a la población civil que quiere manifestarse por un cambio en las políticas del gobierno, de este gobierno narcoparamilitar. Bueno, pasando este mal momento que se está viviendo en Colombia, que nos duele a todos los colombianos, entonces vamos a entrar en materia. Lo primero es hablar un poco sobre qué son los conductores iónicos. Bueno, ustedes sabrán que la electricidad se mueve a través de un medio, entonces hay materiales que dejan transportar o dejan que la electricidad viaje con mayor facilidad que otros. Pero en realidad, ¿qué es lo que está viajando a través de los conductores o esa electricidad? Entonces, normalmente todos sabemos que son, por ejemplo, electrones que se están moviendo a través de un conductor, pero además hay conductores que no son solo electrones los que se están moviendo, también son iones, o sea, átomos que tienen una carga. Y, por ejemplo, la mejor forma de saber eso, de verlo, es, por ejemplo, en los electrolitos líquidos. Un conductor iónico está sumergido dentro de un electrolito y el mejor electrolito es los líquidos. O sea, en una batería, como las del auto o las pilitas que son comerciales, ellas normalmente están diseñadas con 2 electrodos y un electrolito líquido en la mitad que hace que los iones vayan de un electrodo a otro y haya un proceso de intercambio de carga. Esto es lo mejor que hay en el momento, son los electrolitos líquidos porque ofrecen una conductividad muy buena. Ya de ahí entonces se derivan ya las baterías de iones como el litio, baterías recargables, de níquel-cadmio. Pero en general, los electrolitos líquidos son los que mejores condiciones de conductividad presentan actualmente. Una de las desventajas de estos electrolitos es que son muy tóxicos. Hoy en día ya se ha ido desarrollando ciertas tecnologías para que estos electrolitos sean más amigables con el ambiente, libres de plomo, de mercurio, todos los metales pesados, que hacen que estos electrolitos sean muy buenos, pero que ambientalmente contaminan mucho. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, los electrolitos sólidos. Entonces, sólidos, bueno, sólidos pueden haber 2 tipos, cristalinos y poliméricos. Los cristalinos son los que mejor condiciones o mejores propiedades eléctricas presentan, muy similares a los electrolitos líquidos, aunque su resistencia, su conductividad, perdón, no es tan alta como la de los líquidos. Sin embargo, por ser una estructura cristalina, es decir, una estructura que es ordenada periódicamente, pueden agrupar o pueden almacenar dentro de su red cristalina iones, o sea, átomos, los cuales son los que van a moverse a través de esa red y van a producir la corriente o un flujo de carga a través del sistema. Por ejemplo, un electrolito sólido muy conocido es el AgI, el yoduro de plata. Es un material conductor protónico altamente estudiado. Y las sales ADP y KDP, que son sales basadas en fosfatos que pueden ser halogenados de potasio o, por ejemplo, los KDP o ADP como los fosfatos hidrogenados de amonio. Esta acá sería como todos los elementos prácticamente alcalinos
el primer grupo de la tabla periódica, segundo. Y están una alternativa. Bueno, estas sales son muy costosas y además son difíciles de conseguir porque son basados en elementos que no son muy comerciales, muy abundantes. Pero entonces la única, digamos que no es la única, pero una de las alternativas son los electrolitos sólidos poliméricos, es decir, que son basados en un polímero. El sitio donde se van a alojar esos átomos que se van a mover va a ser un polímero. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, una celda de combustible. Una celda de combustible, esto es una representación muy sencilla de lo que es una celda de combustible, y se puede ver dos electrodos. Aquí en la mitad, una membrana, que es un electrolito sólido polimérico, significa que esto es un polímero, un plástico, digámoslo así, que es un conductor protónico. Quiere decir que en esta celda yo introduzco hidrógeno. El hidrógeno es un átomo que tiene un electrón, un protón y un electrón. Entonces, el electrón va a ser como filtrado a través de esta membrana, solo va a dejar pasar los protones, o sea, el átomo sin el electrón, y el electrón va a estar desviado por un circuito que va a realizar un trabajo. ¿Sí? Vamos a tener aquí un electrón disponible para alumbrar una bombilla o para realizar cualquier trabajo. En la membrana solo va a pasar el hidrógeno sin el electrón, y cuando regrese aquí al otro lado, lo vamos a recombinar con el oxígeno y va a formar con un oxígeno, se va a pegar con dos hidrógenos, vuelve y recupera los electrones que había perdido. Esto es un proceso de oxidorreducción que está muy simplificado en esta parte, que necesita unos catalizadores de reacción, pero que esto representa muy bien el principio. Este oxígeno se va luego a recombinar con dos hidrógenos y va a formar una molécula de agua, H2O. Y el residuo va a ser agua. Entonces, esto es una celda muy, digamos que ambientalmente muy favorable, porque el único desecho que puede generar es agua, y el agua pues es ambientalmente amigable. Todos sabemos eso. Entonces, las dificultades de esta tecnología es la adquisición del hidrógeno, ya que el hidrógeno requiere cierta, aún las técnicas que se utilizan para producir hidrógeno requieren energéticamente muchos recursos. Es decir, que la energía que yo utilizo para generar el hidrógeno es mayor a la energía que puedo obtener de los procesos a través de este mismo elemento. Ya los avances tecnológicos en los que se está trabajando últimamente es tratar de construir plantas de tratamiento para poder lograr obtener hidrógeno a bajo precio energético y es económico, por ende. Ahora, estas celdas son aplicables, por ejemplo, en los autos, en autos de pilas de combustible, que no son los mismos Tesla, porque los Tesla lo que tienen son baterías de litio, que simplemente acumulan una carga cuando uno los conecta a la electricidad, se cargan y luego lo que abre la batería. Esto es como si fuera un combustible, como si en vez de cargar nafta en el tanque cargamos hidrógeno. Estos son los tanques de hidrógeno. Entonces, tomamos el aire del medio ambiente, el hidrógeno que tenemos almacenado, y la celda va a hacer este proceso, y la corriente, los electrones que tenemos a través de este proceso, debido a este proceso, los vamos a utilizar para mover un motor eléctrico y vamos a mover el auto. Las desventajas de esta tecnología son que el hidrógeno es un material altamente explosivo y el almacenamiento debe ser muy óptimo para no tener accidentes. Un auto de estos se llega a chocar y se rompe el hidrógeno, el tanque de hidrógeno, y no queda ni la pintura del auto. Entonces, esas son las desventajas por el momento de esta tecnología, que es el almacenamiento del hidrógeno. Bueno, esto ya está implementado desde hace muchos años. Por ejemplo, los transbordadores espaciales, cuando Estados Unidos mandaba transbordadores al espacio,
ellos mandaban bancos de estas baterías, tenían sus tanques de hidrógeno, sus tanques de oxígeno, producían electricidad para la nave y además generaban agua para que los astronautas pudieran tomar. Entonces hacía muchos propósitos, es buenísimo. Una de las desventajas tecnológicas es que estas membranas necesitan estar trabajando en una temperatura adecuada, por encima de la temperatura ambiente. Entonces es otro agregado energético, otro gasto energético que demanda esta celda. Bueno, la investigación que hice en la Universidad del Quindío para obtener mi título de físico de pregrado se enfatizó en el estudio de este tipo de membranas. Entonces, vamos a mostrar cómo se investiga a través de qué investigaciones se realizaron de membranas de este tipo. Entonces, para poder, como les comentaba antes, esto es un electrolito sólido polimérico. Entonces, para entender cómo funciona bien este polímero, vamos a ver entonces cómo es la estructura de los polímeros semicristalinos. Yo les comenté en esta presentación, en esta diapositiva, que los electrolitos sólidos cristalinos se asemejan mucho en la conductividad a los electrolitos líquidos por su estructura cristalina. Cristalino quiere decir que es una estructura periódica que se repite, tiene un patrón de repetición, mientras que los polímeros no, los polímeros son materiales que son amorfos, son, digamos que, muy desordenados por su estructura química. Aún así, hay polímeros semicristalinos, quiere decir que son polímeros que pueden presentar cierto contenido de cristalicidad. ¿Sí? Y en general, un polímero, ¿qué es? Un polímero es, por ejemplo, este polímero que ven acá, esto es una estructura química del polivinil alcohol. Es, digamos que la parte más pequeña del polímero, que se llama monómero, y este monómero se va a ir pegando con otro, así sucesivamente, y va a formar todo lo que es la cadena polimérica. Dependiendo de cómo se unan esos monómeros, va a ser el tipo de polímero que vamos a obtener. Si el monómero se pega siguiendo al que sigue, luego al que sigue, así como linealmente, se pueden obtener cadenas poliméricas muy largas que se van a entorchar sobre sí mismas y vamos a obtener un tipo de polímero con ciertas propiedades mecánicas, ciertas propiedades térmicas, todo un análisis que se puede hacer con un tipo de polímero como este. Puede ser entrelazado, quiere decir que se pueden mezclar con otros monómeros diferentes e ir formando una cadena con diferentes monómeros de diferentes tipos, y esto va a obtener un polímero con otras propiedades mecánicas, otras propiedades térmicas, otras propiedades eléctricas, muy diferente a lo que puede ser este. Y están, por ejemplo, los ramificados. Son estos polímeros que forman líneas largas, unas líneas muy largas, y que en algunos puntos se van a ramificar. O sea que hay monómeros que se van a pegar, digamos que por acá, y van a formar otra rama por aquí, y luego otro se va a pegar por acá y se va a formar por acá, y va a seguir creciendo, como se ve aquí en esta figura, que hay unos puntos de ramificación. Y estos polímeros van a tener igualmente otras propiedades mecánicas, otras propiedades eléctricas, otro tipo de propiedades diferentes a los que se ven aquí. En este caso, vamos a analizar lo que pasa con el polivinil alcohol, que es un polímero con esta estructura química. ¿Y qué es lo que pasa? Este polímero, este monómero se va a ir pegando con otros monómeros y va a formar este tipo de estructuras. Esto es lo que se conoce como una lamela, que son unas líneas de monómeros muy largas, pero que ellas en unos puntos se van a ir como ramificando, ¿sí? Pero en general van a formar una estructura, si observan, esto es como una parte ordenada, o sea, a pesar de que el polímero está creciendo de forma desordenada, aleatoria, ella va a generar esta línea muy larga, esta cadena larga de polímero, va a generar una estructura casi muy parecida a algo estructuralmente ordenado o cristalino, entre comillas. Estas lamelas, esto es del orden de los nanómetros, esto es muy pequeño, pero va a ser parte de una estructura más grande, una estructura que se llama esferulita, que esa sí es del orden de los micrómetros, o sea que lo podemos ver con un microscopio óptico. Y entonces lo que vemos es que las cadenas de los monómeros se van a ir uniendo y van a formar cadenas muy largas de polímero que se van a ir
como doblando entre sí y van a formar estas estructuras, pero esas mismas cadenas van a saltar y van a seguir creciendo y van a pasar a otra lamela y esta va a volver a la misma y bueno, va a ser todo un crecimiento y se van a acomodar como pueden formando este tipo de estructuras. Entonces, va a haber una región amorfa o desordenada que va a estar en medio de las lamelas, que es lo que se llama una región amorfa interlamelar, y también va a haber una región amorfa entre las esferulitas. Esto es una esferulita y por acá va a formarse otra, y luego va a formarse otra, y luego va a formarse otra, y en medio de esas esferulitas va a crearse otra región amorfa, que se llama región amorfa interesferulita, que va también a tener va a tener una influencia sobre las propiedades de este polímero. Lo que les venía comentando, aquí se puede observar más claramente. Esto es una esferulita, digamos que una estructura casi cristalina del polímero, donde radialmente van a crecer unas estructuras que son de este tipo, que son unas cadenas muy largas de los polímeros que se van a ir entorchando sobre sí mismas, y que esas cadenas largas forman las estructuras lamelares, que son las que vemos aquí, que son partes, digamos que con cierta cristalinidad o cierta parte ordenada. También forman partes no ordenadas, que son las regiones amorfas interlamelares. Y entre las esferulitas, como les decía, está la región amorfa interesferulita. El porcentaje de cristalinidad de un polímero se viene calculando con esta ecuación, es una ecuación sencilla, que nos dice qué tanto de estas estructuras en todo el volumen o en toda la masa que hay del polímero, cuánto hay de estas, o sea, todas esas cadenas larguísimas, porque son cadenas muy largas, se forman todo el polímero, cuántas están entorchadas o están acomodadas de tal forma que forman estas estructuras. Esto es muy importante porque estas estructuras cristalinas van a determinar las propiedades térmicas y las propiedades eléctricas y mecánicas de este polímero. Ahora, nosotros, en nuestro caso particular, requerimos una condición ordenada para poder que haya una buena conducción eléctrica. Es decir, que la electricidad, digamos que la electricidad requiere cierto orden entrópico, digámoslo así, para poder manifestarse de la mejor forma. Es decir, yo en un sistema que es completamente amorfo, desordenado, no puedo esperar que tenga buenas propiedades eléctricas. Yo espero que ese sistema tenga al menos un porcentaje pequeño de parte cristalina o algo ordenado en su estructura que favorezca la conducción eléctrica. Esto es como principalmente orientado hacia estos polímeros semicristalinos. Entonces, ¿cómo se hacen estos polímeros? Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. ¿Perdón? Bueno, aquí tenemos el polivinil alcohol, que es el que le acabo de mostrar sus propiedades químicas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mezclarlo con una sal de litio, esto es sulfato de litio. Y estos litios, como todos saben, las baterías que son basadas en litios, el litio es un material un ion, perdón, que está presente en todo lo que es la conducción iónica. Es un ion, digamos que las condiciones de este ion son favorables para que aporte y tenga cierta movilidad dentro de una estructura dada. Puede ser cristalina, amorfa. Entonces vamos a mezclar. Vamos a este polímero, le vamos a agregar litio. ¿En cuánta cantidad? Pues voy a agregar 76% del polímero y 24% de litio. A toda esta mezcla le voy a meter 30% de polietilenglicol, que esto es otro polímero, pero digamos que esto va a cambiar ciertas propiedades del polímero, pero el grueso está en esta mezcla de aquí, entre el polímero y la sal de litio. Ahí ya tenemos un polímero que va a ser nuestro electrolito sólido y necesitamos un portador de carga, o sea, ¿quién es el que se va a mover a través de ese polímero y va a llevar la carga de un lado a otro? Entonces, en este caso, van a ser los litios que se van a pegar aquí en este polímero. Y además,
lo que se hizo fue un estudio de mirar, bueno, ¿qué pasa con este sistema? Esto es un sistema que ya está muy estudiado, que es un polímero con una sal de litio, eso está súper estudiado, pero ¿qué pasa si le agregamos nanopartículas de hierro? Nanopartículas de hierro quiere decir partículas muy pequeñas dentro de este sistema polimérico. ¿Favorecerá? ¿No favorecerá? Vamos a ver qué es lo que pasa. La cantidad de nanopartículas que agregamos está definida por esta relación que está acá, 1 menos x. Quiere decir que si yo agrego aquí, por ejemplo, 0.1 en relación molar del óxido de hierro en partículas con respecto a todo este chicharrón que está acá, entonces, si yo agrego 0.1, entonces aquí esta cantidad va a ser 1 menos 0.1, o sea, 0.9. Esta cantidad que está acá y agregado con un 0.1 de nanopartículas. Eso es un ejemplo de cómo hacer. Entonces, lo que se hace es que se va a ir variando esta concentración, este X, cada 0.1, 0.01, 0.2, ¿sí? Haciendo un barrido y mirando cómo afectan en sus propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas, todo lo que se puede analizar de todo este sistema al agregar las nanopartículas de hierro. Recuerden que nosotros ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es, vamos a estudiar membranas poliméricas para ser usadas como electrolitos sólidos que pueden ser usados como por ejemplo, en las baterías de celda de combustible. Eso es como el objetivo principal. Entonces, ¿cómo se preparan? Esto es un montaje muy burdo, digámoslo así, un montaje para hacer un reflujo. Aquí, por ejemplo, un químico ve esto y nos demanda, porque esto es realmente algo muy burdo, pero es lo que hacíamos en la universidad, en el pregrado. Hay que tener en cuenta que nosotros, bueno, somos físicos y la síntesis química, nosotros, los químicos, tenían que ayudarnos mucho y enseñarnos todos estos pasos. Y esto es muy sencillo, es simplemente un condensador de vapores. Aquí adentro hay un balón donde vamos a mezclar este polvito. Esto es un polvo, el polímero viene en polvo, entonces agregamos agua, eso es como preparar como una receta de cocina. Entonces vamos a cierta cantidad, calculamos la cantidad que necesitamos de esto y la agregamos en un vaso con agua, agregamos la cantidad que necesitamos de la sal de litio y la agregamos en ese vaso de agua, luego agregamos la cantidad que necesitamos de este proyectil, la agregamos en ese vaso con agua y todo lo ponemos a agitar a cierta temperatura. Esto es una plancha calefactora, esto calienta todo este recipiente. Aquí adentro está el vaso con un agitador magnético, o sea, esto tiene un imán que está girando a cierta velocidad, y el frasco, el baloncito que hay adentro con toda la solución, también tiene un imán. Entonces el imán que está aquí adentro girando hace mover el imán que está aquí adentro y con eso me va a mezclar la solución. Como esto está caliente, esto es un baño, es un recipiente con arena, y lo que hace es que uno el balón lo sumerge en arena para que la distribución de la temperatura el calor se distribuya homogéneamente en todo el recipiente y la temperatura sea igual. Todos estos vapores, estos vapores que se generan al calentar esta solución, van a subir por acá, por esta columna, y adentro de esta columna hay como un serpentín de vidrio que está dentro de la columna, y esto va a un flujo de agua. Lo ideal es que sea agua fría. Entonces lo que usábamos nosotros era aquí simplemente un recipiente con agua, colocábamos hielo, estábamos pendientes de que el hielo cuando se derretía, volvíamos y agregábamos más hielo para mantener el agua a una temperatura baja, y con una bomba de agua subíamos el agua por aquí, perdón, lo mandamos por abajo, y este se llenaba y volvía por otro circuito y bajaba otra vez aquí y hacía como un circuito cerrado de agua fría. El agua fría dentro de esta columna hace que los vapores que estén aquí subiendo se condensen y vuelvan y caen van a caer de nuevo aquí en el balón donde está la solución, agitándose. Entonces, siempre con esto vamos a garantizar un volumen de solución constante, no vamos a tener pérdidas por evaporación, porque con este condensador lo que hacemos es con los vapores los vamos a regresar de nuevo. Y aquí arriba, que no se logra ver, normalmente se coloca como que, bueno, necesitamos mantener aquí una presión constante, un
un flujo de gas constante de vapores. Entonces lo que se hace es que normalmente aquí se coloca un preservativo, un condón, se amarra aquí en la parte de arriba, entonces cuando esto empieza a evaporar, el condón se infla y es una forma de tener control de cuánta presión de vapor hay en el sistema. Entonces, para mantenerlo constante hay que manejar el flujo de agua fría y con eso ya tenemos la solución constante en el volumen. Aquí tenemos un flujo de gas, si también queremos que no haya, por ejemplo, interacción con el aire, porque puede generar ciertas reacciones que no queremos dentro del polímero. Entonces, por medio de estas boquitas que están aquí, le agregamos, por ejemplo, nitrógeno o gas inerte para mantener una atmósfera controlada. Bueno, con este sistema, que es un sistema muy básico, pero se logró sacar unas buenas membranas, llevándolas luego a una caja de Petri. Esto genera un líquido viscoso. Se deposita sobre una caja de Petri, que es algo como esto que está acá, y se lleva a una campana, a una cámara de secado. Entonces, al final de unas horas, se obtiene una membrana polimérica de este tipo, donde se pueden apreciar ciertas imperfecciones, como unos cúmulos de lo que es, por ejemplo, la sal de litio, que no queda homogéneamente dispersa en algunas zonas, sino que se forman como unos clústeres en algunos puntos, pero las partes que están bien homogéneas, como estas que están acá, estas son las partes que vamos a utilizar para nuestros estudios. Entonces decimos, listo, estas partecitas, cortamos acá un pedazo y los llevamos luego a hacer nuestras caracterizaciones y nuestros ensayos. Entonces, de esta forma, podemos se logró sintetizar las membranas poliméricas. Entonces ya tenemos el electrolito sólido polimérico, ahí está. Esto lo que iría en la mitad de la batería de celda de combustible, por ejemplo. Ahora vamos a ver si esto en realidad cumple con las propiedades que necesita para poder estar allá presente en esa batería. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar? Recuerden que la charla está orientada solo a las propiedades eléctricas. Las propiedades térmicas, por ejemplo, de los polímeros es algo muy bonito porque se pueden apreciar ciertas condiciones cinéticas y del polímero que se pueden analizar desde el punto de vista térmico, pero no es el caso en esta charla. Vamos a orientarnos solo con las propiedades eléctricas. Como estamos hablando de conducción iónica, no son electrones los que se están moviendo, sino que son iones. Lo normal que se usa para analizar su comportamiento eléctrico es una técnica que se llama espectroscopía de impedancia compleja. ¿En qué consiste? Es algo muy sencillo. Entonces, este que ven aquí es un equipo, es un impedancímetro, es un equipo que mide espectroscopía de impedancia. Y cuando hablamos de espectroscopía, cada vez que ustedes vean por allá un texto, una revista, un paper donde hablen de espectroscopía, entonces de una, ustedes ya deben de saber que es algo que está relacionado con la frecuencia. ¿Sí? Espectroscopía quiere decir algo que está en función de la frecuencia, algo que se estudia en función de la frecuencia. Eso es espectroscopía. Espectro quiere decir frecuencia. Entonces yo sé que y hay impedancia es, digamos que es como resistencia, ¿sí? Ya les explico con detalle qué es impedancia. Entonces es impedancia o resistencia en función de algo que va en frecuencia. Entonces, este equipo, eso es lo que hace. Entonces, este equipo, cuando estábamos en la universidad, por allá en el quinto semestre, en el tercer año de la universidad, el doctor Castillo, que fue uno de los directores de mi trabajo de grado, nos propuso a varios compañeros trabajar en el laboratorio, un laboratorio de física de materiales del programa, y empezar a trabajar con esta técnica. Cuando él nos propuso trabajar en esta técnica, no había absolutamente nada de esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer primero que todo? Implementarla. Entonces, este equipo lo compró el laboratorio, cuesta no sé cuánto, es un poco costoso. Entonces ya teniendo este equipo, listo, hay que empezar a trabajar con ese equipo y a hacer física. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es, primero comunicarnos con el equipo. Entonces hay que crear un programa de interfaz de usuario
un programa en el computador que me permita controlar los parámetros de entrada y de salida de este equipo, como ven ustedes, y que pueda yo visualizar los resultados de las medidas. Eso es parte del trabajo también que se hizo para obtener el título. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo se organiza o cómo se configuran los parámetros de frecuencia, los voltajes, todos los parámetros que necesita el equipo para hacer una medida. Listo, ya tenemos el equipo y tenemos la comunicación, nos podemos comunicar con el equipo y leer los datos que este instrumento puede suministrar. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una celda para poder hacer medidas y que esa celda nos permita, por ejemplo, calentar la muestra a diferentes temperaturas. Porque recuerden que es que en las membranas de los electrolitos sólidos poliméricos comerciales, una de las dificultades es que trabajan o su mejor rendimiento está a una temperatura superior a la del ambiente. Entonces la idea, el objetivo es, vamos a ver si somos capaces de lograr membranas que puedan trabajar a una temperatura ambiente. Sin embargo, hay que hacer todo el análisis en diferentes temperaturas, en un rango de temperaturas amplio. Entonces se diseñó ¿cómo se llama esto? Como una campanita, ¿sí? Un horno, que esto fue ingenio ahí de todos, estuvimos ahí aportando este diseño y lo construimos entre todos. Y es una celda de acero inoxidable. Aquí adentro es un horno que permite llegar hasta 500 grados centígrados. Y aquí adentro, una de las dificultades de construir un horno es que genera corrientes magnéticas y no se tiene cuidado. Si se usan resistencias como, no sé, el tungsteno, eso puede generar ciertos flujos magnéticos que en técnicas como las caracterizaciones eléctricas en frecuencia, como la impedancia, afectan muchísimo y eso es lo que no queremos que ocurra. Entonces, no usemos tungsteno como resistencia para calentar un horno. Usemos lámparas halógenas. Entonces, aquí adentro hay una lámpara halógena de 300 vatios que alumbra muy fuerte, tiene una potencia alta, 300 vatios, que una intensidad muy fuerte, y aquí adentro lo que hace es, me va a calentar todo este bloque de acero inoxidable, y por ende, aquí en esta monedita que ven aquí, está la muestra, aquí en esta parte blanca donde está el polímero, y todo esto lo va a calentar a una temperatura que yo quiera calentarlo. Para eso, entonces se usa un controlador de temperatura como el que está acá. Entonces yo aquí fijo la temperatura a la que quiero que este horno me llegue la muestra. Entonces con estos electrodos que están aquí yo mido como un tipo sándwich. Mire que aquí va a quedar un electrodo arriba, la membrana, y otro electrodo abajo conectados acá. Esto que ven aquí blanco es la termocupla, que es lo que me va a sensar la temperatura aquí en esta zona. Y todo este horno va a estar metido dentro de esta campana, que es otra campana de acero que tiene un flujo, una entrada de aire para yo mantener como una atmósfera controlada aquí adentro, donde el nitrógeno puede ser un gas inerte para evitar la oxidación. Ya a esa temperatura, a las temperaturas a las que se puede llegar, la interacción con el oxígeno puede generar estas manchas, por ejemplo, que ven aquí en el acero. Esto es acero inoxidable, pero bueno, es inevitable que si a esas temperaturas, sobre todo por la calidad del acero. Entonces la idea es, para que haya una reproducibilidad y control de los parámetros, es meter este horno aquí adentro de esta campana y tener un flujo de gas. Bueno, entonces ya tenemos la técnica con la que vamos a leer las propiedades eléctricas. Ya tenemos montada la parte experimental. Tenemos el programa para leer los datos, tenemos el equipo, porque se compró ahí cómo se pudo, y se armó ese diseño esto. Entonces ya tenemos esto y listo, nos fuimos. ¿Qué se obtuvo? Bueno, para poder entender primero los resultados, hay que ver qué es la impedancia eléctrica. Entonces voy a dar una introducción rápida de lo que es eso. La muestra, como lo vieron aquí atrás, tiene una configuración, si pueden ver, lo blanquito que está aquí es la muestra de la membrana polimérica que les mostraba, y está metida como entre dos electrodos, un electrodo arriba y un electrodo abajo, como un sándwich. Bueno, esto es como la representación gráfica de lo que ocurre ahí. Aquí hay un electrodo, aquí hay otro electrodo, y en la mitad está la muestra. Pues esto, así a simple vista, esto se parece a algo muy conocido, que es un capacitor, un condensador. Dos placas paralelas con un material dieléctrico en la mitad.
Obviamente este material no es 100% dieléctrico, su coeficiente de rigidez dieléctrica es muy bajo, es un conductor iónico, entonces va a tener cierta resistencia. Entonces este sistema con el que yo estoy haciendo la medida lo puedo representar como un capacitor ideal, que es 2 electrodos planos metálicos con un dieléctrico en la mitad, y una resistencia en paralelo, una resistencia a algo que se está oponiendo al paso de la corriente. ¿De la corriente de electrones? No, de la corriente de iones de litio. Entonces ya tenemos que el capacitor y la resistencia, esto es un símbolo físico, que es una resistencia en capacitor, esto es un componente electrónico. Entonces yo puedo representar mi sistema físico como un componente electrónico de una resistencia en capacitor conectados en paralelo. Entonces es buenísimo, porque si yo puedo tener un sistema electrónico que me representa mi sistema físico, entonces yo puedo hacer todo un modelaje sobre este sistema, un modelamiento y un análisis sobre este sistema, y luego esto me va a representar lo que ocurre en la realidad. Entonces eso es lo que hacemos los físicos, como tratar de hallar formas indirectas de analizar sistemas físicos reales. Entonces, ¿en qué consiste la impedancia, la espectroscopía de impedancia? Como todos sabemos, cuando aplicamos un voltaje directo, vamos a obtener una corriente directa en un sistema donde esa constante de proporcionalidad o la relación entre esos dos va a ser la resistencia del material. Es decir, que si yo aplico un voltaje con una batería a un material y pueda leer la corriente que está circulando a través de ese circuito, yo puedo determinar la resistencia de ese material. Eso siempre y cuando el voltaje sea directo. La corriente que yo voy a leer también va a ser una corriente directa, es decir, que va a ser constante en todo el tiempo. Eso es lo que se conoce como la ley de Ohm. Bueno, aquí también aplica la ley de Ohm, pero entonces ya el voltaje no va a ser directo, o sea, no va a ser constante en el tiempo, sino que va a depender de la frecuencia, o sea, tiene una frecuencia dada, o sea, que va a oscilar en valores positivos, negativos en el tiempo, y eso es lo que se conoce como una señal alterna o una señal alterna o corriente alterna. Entonces yo voy a aplicar un voltaje que es así alterno y voy a leer la corriente del circuito para determinar la impedancia. Miren que ya no estamos hablando de resistencia, sino de impedancia. Aquí es donde está el término impedancia. Entonces, es simplemente, si alguien les pregunta, bueno, ¿y qué es la impedancia? Al final de esta charla, cuando hagamos el quiz, una de las preguntas va a ser, bueno, ¿qué es la impedancia? Entonces la impedancia es, bueno, es la misma resistencia en la ley de Ohm, pero cuando el voltaje no es directo. Entonces, bueno, no es directo. ¿Qué quiere decir que no es directo? Que si yo mando una señal sinusoidal del voltaje, así como lo ven acá, el voltaje es una señal sinusoidal con cierta frecuencia omega, la corriente que yo voy a leer del circuito también va a ser una señal sinusoidal. Ojo, pero va a estar desfasada. Quiere decir que cuando el voltaje atraviese la línea de cero, en ese mismo momento la corriente no va a pasar la línea de cero. Van a pasar la línea de cero en diferentes momentos en diferentes instantes de tiempo. Quiere decir que hay un ángulo de desfase entre esas dos señales, entre la señal que yo estoy aplicando y la señal que yo estoy leyendo. Esto es lo que yo aplico con el equipo y esto es lo que yo leo con el equipo. ¿Sí? Esto es mi excitación y esta es la respuesta del material. Y eso lo representa la impedancia del material. Entonces, yo aplico un voltaje que es sinusoidal, leo una corriente que también va a ser sinusoidal, pero que va a estar desfasada con respecto a la señal de entrada, un ángulo phi. Bueno, entonces, ¿qué se obtiene ahí? Entonces, esa impedancia como es una función que depende de la frecuencia, hay un desarrollo matemático y ciertos cálculos anteriores, posteriores, todo lo que pueda ocurrir ahí, y al final se llega a esto, de que para un sistema como el que está acá, un sistema eléctrico de una resistencia y un capacitor conectados en paralelo, que me representa físicamente este sistema de un electrodo, un material dieléctrico y otro electrodo, que es a su vez lo que estamos haciendo, la medición de lo que estamos acá, tratando de medir un electrodo, un material dieléctrico que es un polímero y otro electrodo
ese sistema físico representado con ese circuito eléctrico tiene una impedancia de esta forma. Bueno, el desarrollo matemático no se los voy a mostrar, pero entonces es esta parte aquí donde R va a ser la resistencia del material, omega es la frecuencia y C es la capacitancia. Este R es esta resistencia. Así que la impedancia va a ser, bueno, este que ustedes ven aquí, esto es una cifra que se llama un número complejo, que tiene una parte real y una parte imaginaria. La impedancia de este circuito está dado por esta parte real y esta parte imaginaria. A bajas frecuencias, este factor omega RC va a ser mucho menor que 1. O sea que si esto es mucho menor que 1, la parte real de la impedancia va a ser simplemente R, y la parte imaginaria va a ser 0, porque si esto vale 0, mucho pequeño que 1, esto es casi 0, entonces este término se vuelve 0, va a quedar solo la parte real. Y a altas frecuencias, este factor omega RC, que es mucho mayor que 1, entonces si esto es mucho mayor que 1, esta parte como que desaparece, se lo traga, y la parte imaginaria va a estar dada por 1 sobre omega C. Es decir, que si graficamos, hacemos una gráfica de la parte real de la impedancia, o sea, de esta partecita real aquí en el eje X, y esta partecita imaginaria en el eje Y multiplicado por -1, vamos a obtener una gráfica de este tipo para un circuito de estos. Es un semicírculo, donde en las frecuencias bajas vamos a tener la resistencia, el valor de la resistencia, y a medida que aumentamos la frecuencia, vamos a llegar al máximo de la frecuencia, donde la resistencia, a frecuencias muy altas, la resistencia, la impedancia no tiene partes resistivas, solo que va a tener partes capacitivas. Entonces, a nosotros, para hallar la resistencia del material, nos interesan las bajas frecuencias y mirar a altas frecuencias en términos de la capacitancia. Entonces, esto es lo que generalmente se obtiene, o el análisis que se hace para obtener los valores de la técnica de espectroscopía de impedancia. Esto es una gráfica que se llama una curva de Nyquist, que nos permite mirar esos parámetros. Bueno, ya conociendo estos conceptos previos, entonces, bueno, vamos a abordar este otro concepto, y es la respuesta típica de un conductor iónico. Es decir, ya habíamos visto que les comenté que en corriente continua, la ley de Ohm simplemente es la relación de una señal de entrada de voltaje. Yo leo la corriente que pasa a través del circuito, y la relación entre esos dos es la resistencia del material o del circuito. ¿Sí? Eso está claro. Bueno, aquí, como la impedancia, ya vimos que la impedancia no es una variable real, sino que es una variable compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. La conductividad, o digamos que la ley de Ohm aplicado en este sistema va a estar dado por este sistema acá, como lo vemos. Bueno, aquí vemos la entrada de estos E, es una tensión, esto es un voltaje, esto es lo que vamos a aplicar, y esta es la corriente que vamos a leer del circuito. La relación no es la resistencia, sino la sigma es la conductividad, que es el inverso de la resistencia. Es decir, que esta conductividad está dada en función de la frecuencia, y para un conductor iónico típico va a haber una parte de la conductividad que es plana, que es independiente de la frecuencia, una frecuencia en la cual el sistema deja de ser independiente de la frecuencia al ser potencialmente dependiente de la frecuencia, con este factor N que se ve aquí. Este omega P es el valor de la frecuencia de cruce en el cual se separan los dos mecanismos de conducción. Es decir, a estas frecuencias bajas, digamos que todo lo que hay por ahí suelto dentro del electrolito, como electrones o iones así desapareados, son los que se mueven en esta región de bajas frecuencias. A partir de esta frecuencia de cruce va a haber una relación o una dependencia de la frecuencia, de la conductividad con la frecuencia. Este comportamiento que ven aquí es el comportamiento o la respuesta universal de Johnson, y esto es con lo que se analizan las conductividades del sistema electrolito sólido polimérico. Voy a avanzar un poco rápido para poderles mostrar, porque no voy en la mitad.
Bueno, ¿qué se obtiene como resultado de esta técnica? Se obtienen las curvas de Nyquist que les había mostrado, que son semicírculos, que pueden ver cómo estos semicírculos no son perfectamente simétricos, como en el caso de un circuito RC ideal, sino que están como achatados. O sea, el centro de este semicírculo no está sobre el eje real, sino que está desplazado hacia el tercer cuadrante. También están estas curvas de conductividad de sigma, las que acabo de mostrar, donde se puede notar la frecuencia de cruce de la parte lineal con la parte dependiente de la frecuencia, y se puede observar que esa frecuencia va moviéndose al igual que los valores de la conductividad. Voy a pasar aquí rápido. Bueno, simplemente quería mostrarles con esto que los ensayos se hacen en función de la temperatura, es decir, 313 Kelvin es aproximadamente 273, son como 30 grados. Digamos que esta es la temperatura ambiente, y a partir de la temperatura ambiente vamos aumentando. Esta es la temperatura en escala Kelvin, o sea, hacia esto, para convertirlo a temperatura en centígrados, tienen que restarle 273 grados. 273 a este número, y eso nos da la temperatura en centígrados. Entonces podemos ver que desde el ambiente se hicieron medidas de impedancia en función de cada valor de temperatura, y se obtuvo una curva para cada una para determinar las propiedades eléctricas de ese material a esa temperatura. Otro análisis es tomar estos valores de conductividad que se obtienen de esta curva y graficarlos en función de mi sobre T, o sea, el inverso de la temperatura. Estas son cosas que los físicos hacen para hacer sus análisis y para publicar los papers. Pero prácticamente es mirar cómo la conductividad, qué comportamiento tiene la conductividad en función de la temperatura. Entonces, simplemente aquí, por ejemplo, les voy a mostrar que para cuando agregamos 10% de nanopartículas, se obtienen valores más altos de conductividad cuando tenemos, por ejemplo, el 1%, así por encima. Y se obtiene un comportamiento de tipo BTF, que es que la conductividad tiene como una energía de activación, pseudoenergía de activación, y cuando ya tenemos una función, medidas en función de la temperatura, entonces ya vamos a tener lo que es una energía de activación, que no les voy a decir en este momento, pero que es como la energía que necesita el sistema para poder sacar los iones de litio desde el pozo de potencial y poderlos llevar a que conduzcan. Bueno, todos estos análisis lo que nos lleva es a determinar el tipo de polímero. Todo esto es una caracterización eléctrica del polímero conductor que tenemos. Ahora, también se hizo análisis a bajas temperaturas, es decir, ¿qué pasa cuando no hago medidas de esta técnica que les acabo de mostrar a altas temperaturas, sino que las metemos, por ejemplo, en un dedo frío y las llevamos a temperaturas muy bajas, por allá menos, no sé cuánto, sería como menos 100 grados. Y a partir de ahí hacemos otra vez barridos en la temperatura, y lo que se obtuvo fue lo siguiente, fue que con una medida de respuesta eléctrica se pudo determinar las temperaturas a las cuales hay una transición vítrea del polímero. Esto es una característica que se obtiene con medidas de características térmicas, con un equipo para medir propiedades térmicas. Entonces yo pude determinar mediante una técnica eléctrica las condiciones de un material que se obtienen solamente con un equipo que lee propiedades térmicas. O sea que prácticamente yo estoy leyendo una información con un equipo que nada que ver con lo que queríamos ver. Eso es buenísimo porque es como una versatilidad que tiene este equipo con este sistema de bajas temperaturas. Y esto fue lo que yo hice cuando fui joven investigador. Hasta aquí, pues digamos que es la parte de lo que hice en Colombia. Luego de ahí me fui a hacer el doctorado, me fui para Argentina, a una ciudad que se llama Mar del Plata, esta ciudad que ven aquí en Argentina, que tiene este tipo de paisajes. Por allá en el sur, tiene las cataratas del Iguazú, una gastronomía espectacular. Los invito para que visiten Argentina, Mar del Plata en concreto, y todas estas maravillas naturales que hay en este hermoso país. Y rápidamente les voy a decir entonces qué es lo que he hecho acá. Para poderles comentar las propiedades de los materiales que he trabajado en Argentina, vamos a aclarar tres cosas. Primero, ¿qué son los materiales conductores, los materiales semiconductores y los materiales aislantes? Esto que ven aquí es, digamos que la distribución de bandas de energía de esos tres materiales. En los materiales conductores, la banda de valencia, que es esta verdecita de aquí, y la banda de conducción están casi que solapadas. O sea, se necesita muy poca energía
para que los electrones que están en la banda de valencia pasen a la banda de conducción y aparezca una conductividad eléctrica, que es lo que ocurre con todos los metales, con los conductores que conocemos. En los materiales semiconductores hay una cierta brecha de energía, o sea que yo tengo que aplicar cierta cantidad de energía para poder llevar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, y en los materiales aislantes esa brecha es muy grande, o sea que por más energía que yo le aplique al material, no voy a lograr llevar esos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, o sea, nunca van a conducir. Y son, por ejemplo, la madera, el vidrio, el plástico, las fibras naturales, son aislantes. Bueno, a diferencia de los conductores iónicos, aquí en un conductor eléctrico lo que se está moviendo son electrones. Ahí ya no son átomos de litio que se están moviendo en las membranas, sino que es un cable por donde se están moviendo electrones. La resistencia de ese material viene dada simplemente como la resistividad por un factor geométrico que depende del área y la longitud de ese conductor. La conductividad es el inverso de la resistividad y esos son dos parámetros que vamos a tener en cuenta para mostrarles. Bueno, ¿cuál material uno de los materiales con los que yo trabajé fue el óxido de zinc? El óxido de zinc es un material muy benévolo, digamos que es muy bueno porque tiene muy buenas propiedades. Una de esas es, por ejemplo, la abundancia de la corteza terrestre. Eso hace que los reactivos para poder hacer este tipo de material sean muy económicos, tienen propiedades ópticas, tienen alta transparencia, son semiconductores, pueden funcionar como sensor UV, pueden funcionar como piezoeléctricos o con características hidrofóbicas o hidrofílicas. El band gap es de esta estructura, de este material de 3.2 electronvoltios, y tiene una estructura cristalina de este tipo, donde aquí estos amarillitos son los oxígenos y estos blanquitos son los zinc. Entonces están como, se empaquetan hexagonalmente. Vamos más rápido. Aplicaciones de estos materiales, pues bueno, como tienen propiedades ópticas como alta transparencia y propiedades eléctricas, pues pueden ser fácilmente usados en celdas solares, pantallas táctiles, ventanas de los aviones. Se recurren con este tipo de películas para calentarlas y que no se empañen y que puedan funcionar bien. O si se depositan sobre sistemas flexibles como polímeros, también se pueden obtener grandes aplicaciones muy interesantes. ¿Cómo es un proceso general de síntesis de estos materiales? Se parten de unos precursores, normalmente son precursores orgánicos. Se prepara una solución donde se producen complejos organometálicos. Eso se pasa luego a una solución estable. Cuando se tiene una solución estable, se lleva a una técnica de posición, como las que están aquí. En particular, les voy a hablar sobre esta técnica de spray pyrolysis, de coating, y solo estas dos, spray pyrolysis y de coating, son las técnicas que les voy a nombrar, y el proceso térmico posterior. Bueno, la técnica que yo usé, junto esta de la parte de posición con el proceso térmico, y nos ahorra como tiempo. Preparación de los sustratos. Yo usé este tipo de sustratos. Esto es un portaobjetos normal, y lo que hice fue, mediante la técnica de coating, sumergirlo en una solución de teos, que es una solución que tiene átomos de silicio por enredados, y se crea una capa que luego se lleva a un proceso térmico y se genera una capa de 180 nanómetros. Aquí lo medí con un perfilómetro. Y las propiedades ópticas, esto es la cantidad de luz que pueda pasar la muestra. Quiere decir que 100% significa que es totalmente transparente. Este rango de longitudes de onda que ven acá, más o menos entre 400 y 800, es el rango de la luz visible. Entonces, si ustedes ven en el rango de la luz visible, la transparencia es aproximadamente del 90%, o sea, son muy transparentes. ¿De qué consiste la técnica de spray pyrolysis? Es un flujo de nitrógeno a través de un atomizador, que puede ser simplemente un aerógrafo, que genera un spray, y sobre una placa calefactora que calienta el sustrato a una temperatura aproximadamente de 425 grados centígrados. Ahí vamos a depositar ese spray. Esta placa calefactora lo que hace es quemar toda la parte orgánica de la solución, y en el vidrio solo me va a dejar el óxido de zinc. Estos son imágenes de microscopía electrónica. Quiere decir que esto no se ve así. Son películas transparentes,
pero están formadas por estas estructuras que están acá, estos granitos. Entonces uno dice, ¿cómo se ven estas cosas? Porque en un microscopio, si uno coloca la película en un microscopio óptico, pues no va a ver nada, es transparente. Pues estas imágenes se ven, es con un microscopio electrónico de barrido, o sea, no son fotones lo que están llegando ahí, lo que nosotros vemos, sino que son electrones que llegan a estas estructuras bien pequeñitas, llegan y un detector los capta y reproduce una imagen en escala de grises. ¿Qué tanta cantidad de electrones llegan al detector? Define qué tan claro o tan oscura la imagen y con eso se puede representar como el fondo o como diferencia de altura. Entonces, a diferentes espesores de película depositada se obtuvieron diferentes estructuras, como se ven aquí, microestructuras. Normalmente son, como les mostraba al inicio, el óxido de zinc empaqueta en hexágono. Entonces, si ustedes ven aquí, estos son plaqueticas hexagonales, placas delgadas hexagonales que están así como distribuidas así aleatoriamente unas sobre otras. Y a partir de ahí como que hay aquí se están formando apenas, están muy pequeñas las placas. Aquí ya las placas empiezan a crecer ya en otra dirección y se forman como unas pelotitas. Y aquí ya hay una deformación porque crecen tanto que ya se vuelven como unos fidelitos, como unos gusanitos. Y cada vez esos gusanitos se van volviendo más grandes. Esto va a influir en las propiedades eléctricas del material. ¿De qué manera? Bueno, las propiedades eléctricas se miden de la siguiente forma. Esto es un multímetro y lo que hace es que vamos a medir la resistencia de ese material usando un método que se llama el método Van der Pau o de 4 puntas, y consiste en que yo primero voy a aplicar un voltaje en 2 puntas y voy a leer la corriente en las otras 2 puntas, y eso me va a dar el valor de la resistencia y hoy lo coloco aquí en esta formulita. Y luego cambio las puntas y ya luego voy a aplicar voltaje en estas 2 puntas de aquí y leer corriente en estas 2 de acá y me da otra resistencia y vengo y la coloco aquí en esta formulita y luego toda esta fórmula la meto en el computador y él me va a calcular el valor de la resistencia. Con esos valores, entonces yo hago una gráfica de la resistencia en función de la espesor. Entonces yo veo que para los espesores muy pequeños, la resistencia, o sea, espesores pequeños, estoy hablando de películas muy delgadas, de 180 nanómetros, la resistencia es muy grande, pero a medida que yo la película más gruesa, o sea, más material, la resistencia disminuye. Pero ojo, porque si yo disminuyo la resistencia, aumento el espesor de las películas. Para bajar la resistencia, también estoy disminuyendo las propiedades ópticas, o sea, la transmitancia. Se está volviendo cada vez más opaca. Quiere decir que una película que conduce mucho, en realidad solo está dejando pasar por ahí el 75% de la luz. No es transparente. Entonces hay un compromiso entre la conductividad y la transparencia. Lo que se hace es que para mejorar, yo tomo la película que menos conduce, pero que más transmitancia tiene, y a esta le voy a agregar un dopante. Lo voy a dopar para que mejore sus propiedades eléctricas y así voy a tener la película que conduce y que además es transparente. Bueno, esa película que conduce y que además es transparente, entonces la voy a colocar en este sistema donde le voy a conectar un multímetro que yo voy a leer la resistencia o la corriente que pasa a través de ella. La conecto a un computador y voy a colocar una lámpara UV, ultravioleta, ¿sí? Y voy a iluminar esa muestra. Y con este sistema lo que hago es cortar y periódicamente la luz y ver cómo responde la resistencia de ese material, de esa película, en función del tiempo. Y vamos a obtener curvas de este tipo. Estos son curvas de corriente en función del tiempo. Entonces, cuando yo coloco luz ultravioleta en la película, la corriente empieza a aumentar hasta que llega a un punto como de equilibrio. Después de un tiempo, yo cierro la luz, o sea, la tapo, lo vuelvo oscuro, y la corriente otra vez vuelve y baja. Le pongo luz y la corriente sube, lo apago la luz y vuelve y baja. Entonces es un switcheo on-off de la radiación ultravioleta, y lo que voy a obtener son valores de corriente máximo, valores de corriente mínimo, y estos son los valores que me van a permitir usar para luego la implementación de una aplicación. Como pueden observar, a medida todas las películas que tienen diferentes espesores van a responder de formas muy similares, o sea, como un switch. Cuando yo coloco luz se activa y cuando yo quito la luz se desactiva. Entonces ahí ya tenemos como una propiedad como sensor de luz. ¿Por qué ocurre eso? Rápidamente les voy a explicar por qué ocurre esto.
Esto que ven aquí es, digamos, que un grano de los que les mostré en las curvas de en las figuras de microscopía, todo simbolizado con esferas, como los físicos acostumbran a hacer todo, a asemejarlo y representarlo con esferas. Entonces aquí vamos a ver un grano, que es esta esfera, en donde en condiciones termodinámicamente normales hay oxígeno depositado sobre esa superficie del grano. Ese oxígeno me va a tener atrapados los electrones que estén por ahí libres. Entonces, esto me va a dar un valor de resistencia fijo en condiciones normales. Cuando yo aplico la luz ultravioleta viene y me desorbe estos oxígenos y me van a dejar los electrones ahí libres que se van a recombinar con los huecos y van a formar lo que se llama una zona de agotamiento. Esa zona de agotamiento es igual en todos los granos. Lo único que cambia es el tamaño del grano, es la zona del interior del grano. Por eso, a medida que yo aumento el espesor, cambia también el tamaño del grano, va a ser el aporte de la corriente a través del proceso de absorción y desorción del oxígeno y el aporte del centro de grano en la conductividad. Bueno, esto es para decir, bueno, la luz ultravioleta me genera cambios en la resistencia. O sea que ya tenemos algo que responde a la luz ultravioleta. Esto es un prototipo de un sensor, que es la película. Aquí pueden ver la película transparente, el vidrio con la película transparente. No se ve la película, es totalmente transparente, en un socket que la sostiene, donde hay dos cables que luego van a ir a un circuito. Este circuito es simplemente estos dos amplificadores operacionales, donde esta resistencia 1 representa la resistencia de la muestra, o sea que la muestra vendría a estar aquí, en donde está R1. Aquí hay un divisor de voltaje que simplemente me va a comparar un voltaje de referencia con el voltaje de esta caída, de este divisor. Y aquí es un filtro que me va a permitir mantener un valor de ese point fijo, que no haya un switcheo rápido. Este circuito es el que está aquí metido y es el que me va a alumbrar aquí un LED cada vez que hay luz ultravioleta. Yo alumbro luz ultravioleta aquí y aquí ya ocurren fenómenos aquí electrónicos y me va a alumbrar el LED. Esta parte de acá es simplemente esto, como les venía comentando, es un soporte de teflón y aquí en el vidrio, donde en la parte de abajo está la película. Entonces la radiación ultravioleta pega por detrás del vidrio, atraviesa el vidrio, llega a la película semiconductora y ahí está conectada con unos electrodos que son los electrodos que salen aquí al circuito, que luego hacen lo que tienen que hacer. Y aquí ya tenemos una muestra de lo que es un dispositivo sensor de radiación ultravioleta. ¿Qué se puede hacer con ese dispositivo? Bueno, sitios donde se maneja luz ultravioleta, como los secados de decoración de uñas, por ejemplo, podemos mirar ahí la intensidad de la luz ultravioleta. En los quirófanos también se usa luz ultravioleta, pues, por lo tanto hay que tener control porque la luz ultravioleta no se ve. Esta lámpara que ven aquí es porque tiene un componente visible que es parásita, pero en realidad la luz ultravioleta no se ve, por eso se necesitan detectores para saber si hay luz ultravioleta o no. Meteorológicamente se usa mucho para poder determinar la intensidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra, porque la radiación ultravioleta es muy dañina, es una radiación que daña las células, entonces preferiblemente no sale cuando hay cierta cantidad de radiación. Y en la agroindustria también hay muchas aplicaciones de la incidencia de la luz ultravioleta, sobre todo en los viveros. En el cultivo, por ejemplo, del cannabis medicinal, tiene un cierto control sobre la radiación ultravioleta que llega a las plantas. Bueno, esto es todo por hoy, pero antes de eso quería mostrarles algo para poder como entrarles en contexto. Y voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a... Ok, Edgar, fantástico, es impresionante lo que has explicado. Antes de terminar, todavía nos quedan unos minutos, quiero simplemente, para todos los que estén escuchándome, si por favor, para quienes quieran recibir el certificado de asistencia a esta conferencia magnífica, envíen por chat sus respectivos emails. Ahí está el chat abierto.
así podemos guardarlo y remitirles a esos emails los certificados. Una pregunta que me surge es si este tipo de dispositivos que estabas explicando al final Eso es a las 8, a papá. través de la electricidad pueden cambiar la transparencia de un vidrio, como por ejemplo oscurecer, aclarar una ventana aplicándole una corriente eléctrica. Perdón, Julieta, por favor, cerra el micrófono y para quienes lo tengan abierto, cierren el micrófono para que no se ponga sonidos. El micrófono, pónganlo en silencio. Ok, Edgar, esa era la pregunta. No escuché bien. Que me dijo que es que yo tengo abierto no sé qué. El micrófono, cierren el micrófono de Julieta, por favor. La pregunta es, Edgar, si a través de un flujo de corriente eléctrica se puede cambiar la transparencia de un cristal, como por ejemplo una ventana, aplicándole una película de ese polímero que vos decías. Sí, sí, Daniel, buena pregunta. Eso es lo que se conoce ahora como ventanas inteligentes. Correcto. En realidad el funcionamiento es como a la inversa. Ahí lo que necesitamos es que se opaquen, no que sean transparentes como estas películas. Así que el proceso, la ruta de síntesis es diferente, es muy diferente a la que les acabo de mostrar, porque no queremos que sea un óxido que sea transparente, sino que tenga ciertas partículas adentro, que cuando tenga una radiación externa, lo que haga es opacarse, no dejar pasar la luz. Entonces, por ejemplo, hay películas que se doblan, por ejemplo, con vanadio, que es un elemento de la tabla periódica, que producen este tipo de efectos. Es totalmente contrario a lo que se quiere hacer en estos sistemas, en donde se busca que haya un compromiso entre conductividad y transparencia. Okay. Entonces, aquí en estos sistemas hay muy buena transparencia, pero si tienes una muy buena transparencia, normalmente tienes muy malas condiciones de conductividad, o sea, mala conductividad eléctrica. Entonces, lo que uno hace es tratar de equilibrar, ¿sí? Entonces, voy a dopar, lo que se usa son dopantes para mejorar las propiedades eléctricas. Las propiedades ópticas no las toquemos porque la transparencia hay que mantenerla al máximo. Entonces, lo que uno hace es siempre la investigación va orientada a mejorar las propiedades eléctricas, de levantarlas. Sí, sé que en el instituto hay grupos que trabajan en ese tipo de materiales. Estos materiales no tienen estas propiedades de oscurecer ventanas, pero sí se usan en ventanas porque con otra finalidad. Yo puedo, como les mostraba en los aviones, por ejemplo, tienen una capa de estas películas conductoras y van conectadas a la batería del avión, o sea, a la fuente de electricidad. Y cuando se está empañando la ventana, ella automáticamente empieza a mandar una corriente eléctrica. Como es un material que conduce la electricidad, entonces empieza a calentarse por efecto Joule y calienta la ventana y no deja que se empañe el vidrio. Entonces, con esa forma tenemos un control de la visibilidad del piloto. Y en los autos ya están viniendo con esa tecnología también y hay muchas aplicaciones. Lo que sí quería mostrarle, Daniel, es esto, o para que entendamos un poquito lo que les acabo de decir. Esto es un circuito muy sencillo, que es una batería y un LED, un bombillito que prende. ¿Sí? Es un circuito donde la corriente hace un recorrido. Entonces, si yo uno de estos dos cables, por ejemplo, me va a encender este LED, ¿sí? ¿Lo tienes aquí? Ahora, lo que yo le quería, para que tuviéramos claro la diferencia entre un material dieléctrico, un material eléctrico conductor, es, por ejemplo, este cable eléctrico. Ustedes pues, lo conocen, han visto un cable normal. Si yo lo conecto desde esta terminal, y esta terminal me enciende el bombillo. Muy bien, eso ya está claro. Ahora, si yo uso, por ejemplo, un plástico, yo coloco un plástico, que es un material que no conduce electricidad, y yo lo conecto entre los dos terminales, obviamente efectivamente no me enciende el LED, porque este material no conduce la electricidad, no deja que el circuito se cierre, ¿cierto? ¿Qué otro material, por ejemplo, no conduce la electricidad o que conduce la electricidad?
Por ejemplo, el papel aluminio. El papel aluminio, esto es metal. Entonces, si yo conecto, cierro el circuito con este papel, me va a encender el LED, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué otro material, por ejemplo? Cartón, papel, cartón. Este material no conduce la electricidad. O sea, que si yo conecto los terminales, no enciende la bombilla, o sea, no conduce la electricidad a este material. Ahora, otro material también, ¿cuál puede ser que no conduzca? Ah, el vidrio, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener vidrio, como este que está acá, y lo conecto, ¿sí? Ah, ¿cómo así? El vidrio no era que no conducía. Bueno, pues este es un ejemplo del vidrio conductor. Si ustedes pueden ver, es un vidrio totalmente transparente, se puede ver todo para el otro lado, pero conduce la electricidad. Entonces, esto para las celdas solares es súper apropiado. ¿Por qué? Porque me deja pasar la luz, pero además me recolecta la electricidad generada por la celda. ¿Sí? Entonces son lo que se conoce como electrodos transparentes. Normalmente los electrodos son metálicos, pero el metal no deja pasar la luz. Entonces, en las celdas solares se usan este tipo de materiales que dejan pasar la luz y que conducen la electricidad. Ahora, el óxido de zinc que les acabo de mostrar es una película como esta. Es esto. Es una película que no se ve, es muy transparente, pero si yo conecto aquí dos electrodos, los llevo a un multímetro y a esto le coloco una lámpara ultravioleta, la resistencia disminuye. Y si yo le tapo la luz ultravioleta, la resistencia aumenta. Y eso es lo que les acabo de mostrar con algo como esto. ¿Alguna otra pregunta? Edgar, en realidad estoy impresionado con tu dominio técnico, ¿verdad? De este tema tan apasionante. Y mi pregunta va enfocado a dos áreas. Uno, me llamó la atención cuando hablaste de la aplicación en agricultura, por ejemplo, en lo del cannabis, ¿verdad? Incluso, valga decir, de que acá en Nueva York ya se legalizó y precisamente hay ahorita se está regulando cómo van a ser los sembradíos y todo. Es una industria multimillonaria. Pero, bueno, para Latinoamérica, ¿cómo puede esto aplicarse, por ejemplo, para los commodities, incluso para el café, para la soya o soja, como le dicen en algunas partes de Latinoamérica, para el maíz? ¿Tiene esto alguna aplicación? Bueno, a ver, en general, por ejemplo, la luz ultravioleta se usa para desinfección, porque la luz ultravioleta tiene tanta energía que puede matar microorganismos. Entonces lo usan, por ejemplo, para desinfectar quirófanos o laboratorios, para esterilizar instrumentos. Se meten en luz ultravioleta y la luz ultravioleta quema todo lo que no queremos que esté ahí. En la agricultura tengo desconocimiento del proceso detallado de cómo se cultiva, por ejemplo, el maíz, la soja, y dentro de ese proceso si tienen en cuenta eso. Yo hablo del cannabis medicinal porque sé que cuando cultivan, lo que he leído, cuando se cultivan plantas de cannabis, la planta de cannabis, sus componentes de THC o CBD se ven alterados en su proceso de crecimiento de cultivo. Y una de las formas de alterar esos porcentajes, que son los que se usan al final para la aplicación médica o recreativa, es la intensidad durante todo el periodo de tiempo de la radiación o la cantidad de radiación ultravioleta que les llega. O sea, son plantas que requieren de luz solar, de mucha luz solar durante todo su crecimiento para poderse desarrollar. Al igual que otras plantas, me imagino, como todas las plantas necesitan de la luz solar para poder catalizar su proceso de fotosíntesis. Exacto. Me imagino que en los cultivos de soja, de maíz, de café, se pueden
de cierta forma, hacer un escalamiento a nivel laboratorio y realizar estudios de la incidencia de la luz ultravioleta en diferentes periodos de tiempo y ver los resultados en los cultivos, en el producto final. Como lo que hacen en el cannabis cuando miran el porcentaje del contenido de THC o CBD de la planta final, lo que se puede mirar es, por ejemplo, en el café, mirar una planta, un árbol de café, que es un árbol más o menos grandecito, muy robusto, pero si pudiéramos llevar eso a un laboratorio y controlar la cantidad de radiación ultravioleta que podemos incidir sobre la planta, es posible que veamos, si no están ya algunos estudios sobre eso, es posible que se vean algunas diferencias en cuanto a eso, unas mejoras o unas no tan buenas. Es lo único que les puedo comentar. La radiación ultravioleta, o sea, desarrollar este tipo de dispositivos va orientado, personalmente lo llevo orientado hacia las condiciones meteorológicas. Es decir, yo quiero tomar el dispositivo y llevarlo hasta tal punto de poder compararlo con los dispositivos que usa el Servicio Nacional Meteorológico y poder determinar, colocar mi dispositivo en medio, aquí en la playa, en Mar del Plata, y poder comparar los datos que obtengo del dispositivo con los que me suministra el Servicio Nacional Meteorológico de la intensidad de radiación ultravioleta, compararlos y ver si coinciden, si yo puedo usar mi sensor para poder determinar esos parámetros que me ofrece el Servicio Nacional. Yo puedo decirle al Servicio Nacional, vea, deje de comprar esos sensores que se están comprando muy costosos en el exterior, los está importando, y más bien cómpremelos a mí. Bueno, a mí no, pero hagámoslos aquí en Argentina con tecnología nacional, muy económicos, y los usamos. Esa sería como una aplicación real aplicada de este tipo de dispositivos en algo práctico. Eso es lo que en este momento estoy haciendo en mi beca postdoctoral, es tratar de implementar este dispositivo en condiciones atmosféricas, o sea, reales. Mirar en diferentes horas del día la respuesta del sensor a la intensidad de radiación ultravioleta del sol y poder eso hacer una semejanza, una relación con los datos que se suministran, que son libres, que uno los ve en la página del Servicio Nacional, y de esa forma tener la suerte si podemos calibrar nuestro dispositivo para poder reemplazar esos dispositivos que usa el Servicio Nacional, que son comprados e importados muy costosos. Qué bueno sería que todas las estaciones meteorológicas de Argentina tuvieran sensores de ultravioleta fabricados en Argentina. Y es que pareciera que ese tema, por ejemplo, acá en Estados Unidos cada vez toma mayor relevancia. Cuando dan el tiempo en determinados días, hay como una alerta de rayos ultravioleta porque ese día específico va a estar mayor de lo expuesto y de lo recomendable, llamémoslo así, o de lo admisible por el cuerpo. Recordemos que esto tiene una incidencia directa en el cáncer de piel, ¿verdad? Y otra cuestión que bueno sería, pero yo soy del Salvador, ¿verdad? Del trópico, ¿verdad? Donde el sol pega fuerte, fuertísimo, y todas esas zonas de ahí, obviamente somos países que no tenemos tanta tecnología como esto, pero que deberíamos de contar esto, vaya, este tipo de tecnología para estar advirtiendo a nuestra población. Y yo estoy seguro que eso mismo va a incidir otra vez en la agricultura, pues que estamos ya en los países también, aquí en América no es tanto el problema, problemas de hambruna, problemas, pero sí definitivamente, pues, ¿verdad? Sobre todo, sí, perdón. Sí, lo que tú dices, por ejemplo, de la agricultura, y me hace pensar en algo, y es en estos países que no son del trópico, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, Sí. donde tienen las estaciones tan marcadas. Sí, sí. Por ejemplo, aquí hay épocas del año donde no se consiguen ciertas verduras, ciertas hortalizas. Sí. Son muy complicadas porque no es un alimento que se produzca en esa estación.
Entonces, qué bueno sería producir, por ejemplo, construir viveros muy grandes, donde se tenga un control de la radiación ultravioleta, simplemente que lo que está llegando del sol es radiación ultravioleta, y si tienen ese control de esa radiación ultravioleta, podríamos hasta acelerar el proceso y crecer plantas más rápido, Sí. y solucionar problemas de escasez de alimentos en algunas épocas del año. Hay viveros que producen eso, lo hacen. No sé qué control tengan sobre la intensidad, creo que simplemente lo que hacen es un invernadero donde mantienen controlada la temperatura y ciertas condiciones de humedad. Lo que pasa es que las lámparas de ultravioleta, o sea, también una fuente de radiación ultravioleta no es tan trivial. O sea, existen comercialmente lámparas de radiación ultravioleta, pero no son estrictamente ultravioleta como tal. O sea, el rango, digamos que este es el rango del espectro visible, y el ultravioleta está como por aquí después del azul. Aquí, después del azul de lo que nosotros vemos como violeta, ahí, seguido de eso que ya no vemos, ahí empieza el ultravioleta. El ultravioleta A, B, los bajos, los altos, de ahí para allá. Entre más alejados estén, son más energéticos, más peligrosos. Y para aquí abajo están los infrarrojos. Entonces, cuando te dicen, esto, y ahí lámpara de ultravioleta como alumbra, no, en realidad el ultravioleta no se ve. Lo que pasa es que tiene una componente visible, la campana digamos que de espectro, es una campana que abarca cierta hacia los azules una cantidad, y el ultravioleta es un poquitico. Y son lámparas costosas, entonces la idea es si se puede producir una lámpara que genere en una línea de longitud de onda bien monocromática y diga esto es tanto ultravioleta y sea muy barato, pues se podría hacer todo este tipo de aplicaciones, pero también es algo complicado. Sí, sí. Bueno, yo no sé también si alguien más tiene alguna pregunta, ¿verdad? Ahora es el momento de hacerlo. ¿Valen ahora o quieren para siempre? No. En honor a la verdad, es una suerte poder tener acceso a conversar con una persona tan versada, pues, ¿verdad? Y con el conocimiento técnico. Generalmente uno oye hablar de estos temas, por ahí incluso de fuentes que no son muy confiables, ¿verdad? Y a veces, lejos de ayudar a ilustrarlo a uno, lo que hacen es confundirlo, ¿verdad? Entonces, yo realmente me siento muy contento y privilegiado de poder haber escuchado tu disertación, por lo cual te agradezco infinitamente, Edgar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Edgar, quiero solamente agradecerte. Debo confesar que a la alegría de tenerlo me embarga también el orgullo de que Edgar es parte de mi familia. Entonces, el abrazo al profesional y al sobrino van unidos, y mi agradecimiento es mutuo también en ambos sentidos. La verdad es que ha sido una disertación fantástica, un tema sumamente arduo para los que no incursionamos tu área de investigación, y sin embargo lo has hecho lo suficientemente llano como para que los legos, como la mayoría de los que estamos acá, lo podamos entender. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad entonces. ¿Cómo no, Edgar? Muchas gracias. Y la verdad, sos un orgullo para los latinos, ¿verdad? Porque necesitamos que cada vez más gente se involucre en las ciencias, ¿verdad? Y pues y en las matemáticas, que es el futuro. Hay algo que hay que tener en cuenta, y es que, por ejemplo, ocurre que en los países latinoamericanos es muy complicado hacer ciencia de punta, de primer nivel, por la escasez de recursos que los gobiernos asignan a esta área de ciencia y tecnología. El desarrollo de ciencia y tecnología en América Latina es muy bajo comparado con otros países, simplemente por políticas estatales. El talento humano lo hay gente preparada trabajando en los mejores laboratorios del mundo, hay un buen talento humano, pero falta ese apoyo. Una invitación es a que, pues,
voten por gobiernos que apoyen la ciencia y la tecnología. Lo que sí quería aclarar es, por ejemplo, el trabajo de investigación que yo hice en la Universidad del Quindío en Colombia me ayudó como entrenamiento para poder afrontar el doctorado con ciertas herramientas de conocimiento. Uno, cuando está en el pregrado en una universidad en Colombia, es muy difícil uno pensar en patentar algo o en publicar papers, porque lo que hace uno es como entrenarse, conocer las técnicas, conocer la teoría, hacer ciencia básica y formarse. Cuando uno va a otro país, por ejemplo Argentina, que invierte mucho más en ciencia y tecnología comparado con Colombia, por ejemplo, entonces ya uno se enfrenta a otro tipo de condiciones, donde ya hay más equipos, hay más herramientas para trabajar. Entonces ya el estudio, todas sus capacidades, cuando es que cuente, van a estar orientadas allá con más posibilidad a lograr un producto, digamos, un producto final o una aplicación. En algunos casos es también muy complicado porque cuando se va a publicar un paper, por ejemplo, las imágenes de microscopía que les mostré es un equipo que cuesta muchísimo dinero, cuesta, no sé, $500.000. Y aquí en Argentina hay muy pocos, digamos que hay una docena de esos equipos. Entonces uno tiene que irse de la ciudad donde uno está a esa otra ciudad, pagar el servicio. Entonces eso hace muy harto el trabajo de investigación. No es como en otros países desarrollados donde todo lo tienen, todos los equipos, las herramientas, todos los insumos. Entonces es más fácil producir y producir conocimiento. No conocimiento, producir aplicaciones de vanguardia. Sin embargo, todo este background que adquiere uno en el posgrado, en el pregrado, le sirve luego para aspirar a lo que uno quiera. Prácticamente uno ya está entrenado para afrontar problemáticas tecnológicas o de ciencia en cualquier área. No, yo soy doctor en ciencias materiales, pero podría trabajar en otras áreas, porque en realidad lo que hace uno es estudiar un sistema como un sistema macro, donde aplico unas condiciones externas y miro cómo es la respuesta de ese material. Sí, de ese, no material, sino de ese sistema. Puede ser un sistema orgánico, por ejemplo. Entonces, esa metodología, ese método científico con el que uno aplica para hacer sus investigaciones, lo que uno hace es adquirir cierta habilidad de poder manejar y usar esas herramientas, el acceso al conocimiento, donde obtener información acerca de algo, donde están las universidades donde tienen ciertos equipos, y eso es lo que uno adquiere, ese conocimiento, más que el hacer, es como ese background que uno, pues, uno adquiere cuando está metido en el campo de la ciencia. Y es algo que en Colombia siempre buscamos que mejore, ¿no? La situación ahora en Colombia está muy, muy complicada porque uno de los aspectos por los que, de los factores por que la gente sale y marcha contra el gobierno es la baja inversión que hace el Estado en ciencia y tecnología y en educación en general. Yo tuve que ir a Argentina para poder hacer un posgrado, para hacer mi doctorado, porque Argentina me pagó mi beca. En Colombia no pude tener una beca. Son muy escasas y muy difíciles de adquirir. Prácticamente es imposible adquirir una beca para hacer estudios de posgrado. Entonces todos tenemos que salir a otros países que sí invierten y le pagan a los investigadores para que hagan este tipo de trabajos. Solo me quiero referir que en realidad la diferencia básica ahorita entre los países desarrollados, incluso los países asiáticos, ¿verdad? Que todavía están, es la cantidad que el gobierno y las empresas invierten en investigación y desarrollo de los productos. En Latinoamérica todavía no hemos quedado nada más en la fase de seguir y preparamos a nuestra gente para que entienda los sistemas, para que pueda usar las máquinas y todo, pero no para que desarrollemos tecnología. No, es una carencia que tenemos a nivel general, todos los países de Latinoamérica, invertir muchísimo más en institutos de investigación y desarrollo propios de las empresas. Y como tú muy bien dices, los científicos como tú, ¿verdad? Ahora trabajas en eso, pero tú perfectamente en Asia estuvieras trabajando en la industria energética, en la industria incluso,
química, de desarrollo de productos y todo, porque de ahí es después donde nacen, ¿verdad? Todo ese tipo de avances tecnológicos que los demás nos convertimos en seguidores. Entonces, así que a mí me llena de esperanza ver que hay gente como tú, ¿verdad? Que se está preparando y que espero que un día nuestros países puedan tener la visión para tomar el camino. Además, quiero agregar, no solo gente como él, sino gente tan joven como él. Sí, sí. Realmente, uno tiene la idea de que los científicos que producen avances en ciencia tienen la imagen, no sé, de un Einstein con el cabello gris. Y no, es un hombre muy joven que está produciendo ciencia y eso es maravilloso. Muy joven. Gracias. Lo que decía Luis ahora es muy importante y es la conexión entre la industria y la ciencia. Eso es fundamental porque la ciencia no es solo trabajar siempre debe ir como dirigido con una ruta, ¿cierto? Una ruta de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de investigar, de hacer ciencia básica, de formar personal? El objetivo es solucionar una problemática. Todos en el mundo, en la ciencia, la mayoría, digamos que el 90% de los científicos, la gran problemática mundial que se aborda es el problema energético. Vamos a trabajar en desarrollar materiales, técnicas, todo lo relacionado en solucionar el problema energético mundial. Cómo obtener energía limpia, que no contamine, que sea rentable, que sea renovable. Sostenible. Eso es lo que busca la ciencia. Y la industria también debe estar vinculada en dar ese tipo de rutas. Entonces, es, por ejemplo, abordar ya problemáticas locales, por ejemplo, la industria agropecuaria. Aquí en esta región de Argentina, en La Pampa, Buenos Aires y La Pampa es muy agrícola y la industria agrícola hace muchas conexiones con la ciencia a nivel de, por ejemplo, estudiar cómo la distribución de herbicidas, cómo optimizar toda esta cuestión del riego, de los cultivos y todo hacerlo desde la universidad, con un fin, con un propósito local, solucionar una problemática local y eso también es fundamental. No solo yo quiero aquí en Mar de Plata tratar de hacer un material que en China lo están vendiendo ahora en $1. Lo pides por Alibaba y llega en $1 un sensor de ultravioleta. Pero la idea es hacerlo con tecnología nacional, ¿sí? Es lo que se llama soberanía científica, ¿no? Poder tener la posibilidad de que en el país se pueda desarrollar las tecnologías sin necesidad de tener que comprarlas en el exterior. Claro, por ejemplo, ahora con China. China es el mayor productor de tierras raras en el mundo, ¿sí? Como el bismuto, como todos estos elementos de tierras raras que están ahí en la tabla periódica, como por allá abajo en esas dos columnitas que están abajito, las dos filitas, esas son tierras raras. China es tiene el monopolio de producción y de explotación y de exportación de esos materiales. Hoy en día la tecnología se basa en esos materiales. La tecnología, por ejemplo, los piezoeléctricos es un material que se usa, por ejemplo, en los sonares de los submarinos, que es un material que tiene ciertas propiedades, ya que si yo le aplico una tensión mecánica, él me va a generar una tensión, un voltaje. O si yo le aplico un voltaje, él me deforma mecánicamente el material. Entonces, yo puedo leer señales sonoras, con lo que usa un sonar en un submarino, y esas vibraciones físicas las transforma en una señal eléctrica. Y al contrario, yo puedo meter una señal eléctrica y él va a hacer una formación mecánica. Eso, por ejemplo, los mejores piezoeléctricos del mundo están hechos con base de plomo. El plomo ya se sabe que es un material altamente nocivo para el medio ambiente y para la salud. Entonces lo que se busca es investigar para utilizar variantes, elementos diferentes al plomo. Entonces uno de esos materiales, los materiales son por ejemplo las tierras raras, el bismuto,
pero no me sé los nombres, no cuáles son los minutos. Vanadi, yo creo que también, por ahí está Vicky. Yo te cuento que cuando yo estudié química en el colegio, todavía eran 103 elementos de la tabla periódica, hoy son 118, así que esos últimos 15 ya no los conozco, pero Sí. por eso que me encanta para este tipo de charlas, ¿verdad? Así Sí. que la actualidad es importante. Pues ahora que les comento eso, pues ahora con todo este problema de Estados Unidos con China en la cuestión de cuestiones económicas y políticas, China tiene como el control sobre el desarrollo de la tecnología mundial, aunque no nos hemos dado cuenta. Entonces, creo que ahora una de las propuestas es el aprender a hablar mandarín. Allá vamos todos, ¿no? Así es, definitivamente. China es una potencia que debe considerarse, bueno, podemos ver los avances incluso ahorita en tecnología espacial. Hay quienes todavía ya le están augurando de que va a sobrepasar a Estados Unidos en eso, pero China tiene un reto muy grande que la gente no puede perder de vista. Mientras la gran porcentaje de la población de China siga viviendo en la extrema pobreza, ¿verdad? Mientras no desarrollen una clase media fuerte, China todavía le falta un proceso interno demasiado grande para pensar de que ya está listo para dominar el mundo. Eso económicamente todavía no están preparados. Pero de hecho, mi hijo mayor estuvo estudiando un año en la Universidad de Beijing, ¿verdad? Precisamente acá, porque yo creo como tú, ¿verdad? Sí hay que verlo y todo, pero sí a China todavía le falta ese proceso. Ahorita es una economía interdependiente, o si querés una relación simbiótica con Estados Unidos, ¿verdad? China no puede vivir sin Estados Unidos, porque China produce, pero Estados Unidos consume, ¿verdad? Los productos, y Estados Unidos ya no puede vivir sin China. Van a tener que aprender a vivir estos países. Ahorita la guerra es arancelaria, pero a medida que China avance, se verán de otra manera, pero al final lo importante es la parte tecnológica, ¿verdad? Eso va a ser determinante, ¿verdad? Así que eso es. Pero te cuento que en Argentina, en la cultura gauchesca de Argentina, a la esposa del gaucho le llamaban la China. Así que en esta relación simbiótica que vos decís, es casi un matrimonio lo que está viviendo Estados Unidos y la China. No, definitivamente. Es que no pueden. Ahorita las dos economías son interdependientes. Estados Unidos no puede vivir sin la producción de China. Claro. Ahora, pero China, ¿quién es su mayor consumidor? Sigue siendo Estados Unidos, ¿verdad? Las proyecciones, cuando la clase media china va a ser tan fuerte como la clase media estadounidense. Y ahí, entonces, ¿qué va a ser el punto? ¿Verdad? Pues yo no quiero extender excesivamente esta disertación, que la habíamos programado como para que terminase a las 18:30 hora de Nueva York o 7:30 hora de Argentina. Se ha extendido un poquito más, y aunque las palabras finales se las dejo a mi codelegado, el ingeniero Luis Montes Brito, quiero de esta manera terminar con esta conferencia agradeciéndote una vez más, Edgar, tu disertación magnífica, agradeciéndole a todos los que han participado la gentileza de haber permanecido y de estar presentes en este tipo de actividades que tanto desde la delegación de los Estados Unidos de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de España, como de la Academia Cultural Americana o American Cultural Academy, vamos a organizar, estamos organizando y vamos a seguir organizando, tratando de difundir conocimiento, que es en definitiva nuestro objetivo final. Así que le dejo las palabras finales a Edgar y a el ingeniero Luis Montes Brito. De mi parte, muchas gracias. Sí, Edgar, adelante, por favor. Bueno, agradecer a la Academia por haberme invitado.
Cuando quieran puedo volver a dar otra charla de otro tema si quieren. Hay todavía mucha tela para cortar acerca de esto, muchas cosas que me gustaría compartirlas. Es muy interesante tratar de explicar qué es lo que uno hace en un laboratorio. O cuando le dicen a uno, usted es doctor en ciencia material, ¿y eso qué es? O sea, ¿en qué trabaja? Dice, no, yo investigo en materiales. ¿Y cómo así investigar en materiales? ¿Materiales de la construcción o qué tipo de materiales? Entonces, esto es una forma de mostrar qué es lo que se hace. Es un campo que la gente de pronto lo ve por allá como, ya, esa gente allá, los científicos que se la pasan allá, no sé, con sus cuentos raros en el laboratorio. Pero es esto, es tratar de buscar soluciones a problemáticas locales o problemáticas nacionales. Una invitación a todos los que nos están oyendo, a ustedes, para que también miren un poco de la situación que se está viendo en este momento en Colombia. Compártanla. Quiero dar esa voz de auxilio que muchas personas en Colombia no lo pueden hacer en este momento. También quiero agradecer a Argentina por todos estos conocimientos que he podido adquirir gracias a estar aquí en este país haciendo, donde hice mi doctorado. Agradecer a la Carmen, agradecer a Daniel por haberme tenido en cuenta para hacer esta presentación y a todos por haber asistido a esta charla. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad con otro tema, si quieren. Como no, claro que sí, te tomamos la palabra y te vamos a invitar. Solo recordarles a todos que la academia estamos haciendo este tipo de eventos en el cambio de estación. Recientemente celebramos el solsticio de verano, ¿verdad? El solsticio, y ahora la próxima charla la vamos a estar haciendo ahí en el equinoccio de otoño, que es alrededor de la tercera semana de septiembre. Así que muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo hasta sus países y nos veremos en la próxima charla. Gracias.